nuestro hermano Ismael, nuestro hermano Gelos, así ya le reconozco. Y vamos a pedir por nuestros hermanos que usualmente están aquí en la plataforma con nosotros. Algunos sabemos que andan ocupados en la viña del Señor, vamos a pedir por ellos. Nuestro hermano Osvaldo tuvo una cirugía y vamos a seguir encomendando a nuestro hermano en oración, incluyendo a su pequeña nietecita que ya tiene tiempo enferma. Vamos a seguir pidiendo por ellos. Y obviamente por todos los que están sufriendo en esta ocasión. Nuestro hermano Jorge tomará el lugar de nuestro hermano Osvaldo con el capítulo 4 de Gálatas. Y sabemos que vamos a tener una lección provechosa. Nuestro hermano Jorge hará uso de la palabra de nuestro Dios. Pediremos a Dios que le ayude en lo que Él preparó para nosotros. Le vamos a pedir, aprovechando la estancia ya de nuestro hermano Ismael, que nos ayude con la primera oración. Y después nuestro hermano Jorge entrará a la disertación del capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Y después le pediremos a nuestro hermano Gelos que nos ayude con la oración después de la lección. Entraremos a comentarios para apoyar la lección o si tenemos alguna pregunta de la lección que consideremos que es provechosa para todos hacerla. Y después tendremos una oración final. Obviamente, con humildad esperamos la ayuda de Dios para todos nosotros, en esta ocasión especialmente para nuestro hermano Jorge, que va a hacer uso de su palabra. Así es que, con respeto y reverencia delante de Dios, le vamos a pedir amablemente a nuestro hermano Ismael que abra su micrófono y que nos lleve a Dios en oración, por favor. Muy bien, gracias nuestro hermano Javier. Vamos a ir en oración, hermanos. Jehová nuestro Dios, que moras en los cielos y de donde quiera, agradecidos estamos por la vida y la salud que tú nos prestas. Gracias, bendito Dios, por tantas bendiciones que tú nos das, más de lo que merecemos. Bendito Dios, te pedimos por el nietecito que se mencionó, que tú le ayudes, bendito Dios, sé con los médicos, bendiga las medicinas, y que, bendito Dios, se va mejorando y quede bien, bendito Dios. Padre Celestial, te pedimos también por nuestro hermano Javier, amén, Jorge, que va a hacer uso de tu palabra. Ayúdalo, bendito Dios, que él recuerde lo que él ha estudiado y que nosotros podamos ser edificados y así, pues, espiritualmente estar en esta plataforma apoyando la causa y así escuchando lo que nuestro hermano nos va a presentar para que nosotros también podamos aprender y podamos ser edificados. Bendito Dios, te pedimos por el hermano Pong y los otros que no están aquí presentes. Sabemos que unos andan en serie, otros están ocupados. Tú sé con ellos, bendito Dios, cuídales y bendíceles y ayúdanos a nosotros a siempre ser humildes y siempre querer tu palabra. Y las personas que están oyendo, bendito Dios, que no son miembros de la iglesia, también sé con ellos y bendícelos. Ayúdales que puedan comprender lo que nuestro hermano va a estar enseñando. Bendito Dios, te pedimos el perdón de pecados y todo lo pedimos y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Está apagado su micrófono, hermano Javier. Gracias, hermano Ismael. Gracias, hermano Jorge. Tiene su tiempo, mi hermanito Jorge. Adelante. Gracias a todos, gracias hermano Javier, gracias hermano Ismael por la introducción, por esa oración, la cual siempre necesitamos como cristianos, el ánimo de la palabra de Dios, el ánimo entre unos y los otros. Pues como todos sabemos, esta noche, esta tarde, vamos a estar estudiando
Gálatas capítulo 4. Antes de iniciar la carta a los Gálatas, el capítulo 4, déjenme primero introducir o hablar un poco de lo que ya se ha estudiado hasta ahora. Recuerden que esta carta, mirando a esa área de Galacia, la cual incluía como 4 congregaciones, más o menos, o tal vez un poquito más, pero nosotros sabemos del libro de Hechos que más o menos eran como 4. Y estas congregaciones estaban muy cerca en esta región y todos tenían la misma influencia de los judíos, sea hermanos judíos o judíos que no eran hermanos. Ahora, ¿por qué los judíos que no eran hermanos eran influencia? ¿Por qué? Y esa pregunta, la respuesta es porque recuerden que los judíos iban a las sinagogas y también iban al templo de Jerusalén. Y cuando los cristianos judíos iban a las sinagogas o en el templo de Jerusalén, dependiendo a dónde están, al ir en estos lugares, los que realmente dirigían y enseñaban eran estos judíos que no eran cristianos, la mayoría. Y esta influencia caía sobre la iglesia, donde los judíos influenciaban a los judíos cristianos, que al mismo tiempo también fueron influenciados para querer influenciar a los gentiles que sean circuncidados y obedezcan la ley. Esto trajo un problema muy grande en el primer siglo, porque el apóstol Pablo, como el hombre escogido de Jesús para combatir estas malas aplicaciones de la palabra de Dios, el apóstol Pablo tenía que sufrir por estas mismas cosas que se enseñaba de acuerdo al evangelio de Jesús. La ley, como sabemos, era algo específicamente dado a los judíos en Éxodo capítulo 20, por ejemplo, cuando Dios los saca de Egipto por la mano y hace un pacto con ellos, empezando con los 10 mandamientos y toda la ley. Muchas gentes creen que la ley es solamente los 10 mandamientos, pero la ley incluye los 5 libros del Antiguo Testamento, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Muy importante para entender estas cosas muy específicas. Así que ya hicimos una introducción de lo que ya se estudió más o menos a través del libro de Gálatas, porque se está hablando de la ley específicamente, y que los cristianos de Galacia, ellos no tienen que regresar a la ley, porque Jesús vino a cumplir la ley, como leemos ahí en Mateo capítulo 5, y ahora él va a seguir este argumento, primeramente haciéndolos entender que son herederos. Y esto es lo que vamos a ver ahorita, empezando en Gálatas capítulo 4. Déjenme leer primero el versículo 1 y versículo 2. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutor y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Quiero enfatizar de que en el versículo 1, hablando de Jesús, por ejemplo, regresando a Filipenses capítulo 2, en Filipenses capítulo 2, las escrituras nos enseñan muy claramente, y déjenme primero buscarlo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, la palabra de Dios nos dice: hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús, aunque él sabía quién él era, porque Jesús era Dios, sabemos que él se despojó, vino a la tierra sacrificando algo y dejándolo en el cielo y venir a la tierra como cualquier otro hombre, pero sabiendo y entendiendo siempre quién es él. Y él se humilló. Y esto es lo bonito de Gálatas capítulo 4, porque Jesús, estando en la tierra, viene a ser como cualquiera de nosotros, pero él sabe quién él es. Y él, siendo el heredero, todas las personas que se aferran o dependen o confían en él, como sabemos cuando empieza el evangelio, ahora de la misma manera nosotros también somos herederos por podemos decir, por el testamento, por lo nuevo que Dios va a hacer a través de Jesucristo. Así que vemos la situación de Jesús, y ahora mirando el versículo 2, sino que estando bajo tutor y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Recuerden que Jesús cuando vino a la tierra, como por ejemplo ahí en Mateo capítulo 5, vemos que cuestionan a Jesús y le preguntan si él vino a destruir la ley. Jesús dijo, no, yo no vine a destruir la ley, sino yo vine a cumplir la ley. Muchas personas no entienden qué significa la palabra cumplir. Desde el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 22, cuando Abraham lleva a su hijo a ser sacrificado por palabra de Dios, y él iba a obedecer la palabra de Dios hasta sacrificar a su propio hijo, porque él confiaba y tenía fe en Dios. Pero cuando él estaba dispuesto hasta dar su propio hijo por el Señor, vemos que el Señor, el ángel de Dios, le dice que porque él hizo esto, el Señor le va a multiplicar como una nación, como las estrellas del cielo. Les va a dar una tierra prometida, y a través de su simiente bendecirá a todo el mundo. Y esto vemos de que esa simiente, de acuerdo a Gálatas capítulo 3, que ya leímos la semana pasada, o 2 semanas atrás, Gálatas capítulo 3, el versículo 16, nos dice que la simiente es Jesús. Esa es la promesa que Dios vino, o que Jesús vino para cumplir. Y cuando Él muera en la cruz, Él cumple todo lo que ha venido antes de Él, incluyendo el pacto con Israel, que es la ley. Jesús ahora lo cumple y pone fin. En Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17, podemos ver que donde hay un testamento, tiene que venir la muerte del testador. El testador del Nuevo Testamento era Jesús. Cuando Él muere, su testamento empieza. Algunas personas dirán, pues será que cuando Jesús murió en la cruz, ahí empezó su testamento. Pues nosotros vemos de las Escrituras que Jesús había escogido a 12 hombres, la cual Él les prometió en Juan capítulo 16, versículos 7 y 13, que Él, cuando Él se vaya, Él va a mandar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. Y en Hechos capítulo 2, esto empieza, que es después de la muerte de Jesús. Así que simplemente tenemos que entender las Escrituras, que las mismas Escrituras se explique para que la podamos entender correctamente. El versículo 3 de Gálatas 4 nos dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Recuerden que antes de obedecer al Evangelio de Jesús, todos nosotros, como también los que vivían en el primer siglo, eran esclavos del pecado. hasta como vamos a ver los argumentos aquí en Gálatas 4, de que
En realidad, un judío y un gentil están en la misma situación. Los judíos creían que ellos estaban en una situación mejor porque Dios les había dado la ley. Pero el apóstol Pablo argumenta a través de, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, de que todos, todos desobedecieron, todos pecaron. No había uno que fue justo. Todos le dieron la espalda al Señor. Y por eso tuvo que venir Jesús a morir por los pecados del mundo. Versículos 4 y 5. Gálatas 4 y 5. Dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí el apóstol Pablo sigue explicando que el Señor, el plan de Dios estaba listo, estaba como esta plataforma, el Evangelio en marcha. El Señor tenía todo calculado y todo de acuerdo a su voluntad. Y cuando el tiempo había llegado, Dios escogió a una mujer. Sabemos que esa mujer era María. Lo único especial de María es que ella era judía y ella era fiel al Señor. No como los católicos tratan de poner a María de que ella pues no tenía pecado, o tal vez ella era más especial que cualquier otra persona. Era especial porque el Señor la escogió para traer o para que Jesús nazca en esta tierra. Pero María era solamente la madre del cuerpo físico de Jesús. Pero Jesús, como sabemos, el Señor existía aún antes que haya nacido. Así que María no era la madre de Dios, sino la madre de Jesús. Esto se puede complicar porque muchos pueden tratar de decir, pues Jesús era Dios. Si Jesús era Dios, eso significa que María era la madre de Dios, pero no trabaja así, porque el Señor no nace, Dios no nace. Jesús vino a la tierra para hacer un trabajo específico, que era lo que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento. Desde que el hombre desobedeció a Dios, el Señor tenía un plan listo, y Jesús iba a tener que venir del cielo y nacer como cualquiera de nosotros y ir a través de todo lo que nosotros vamos y andamos, pero él sin pecado, y por eso su sacrificio de él fue el sacrificio perfecto. Podemos leer, por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28, la palabra de Dios nos dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí una mujer estaba tratando de elevar la madre de Jesús, pero Jesús le dice: bienaventurado, más bendecido es esta persona que oye el evangelio y la obedece. Qué palabras maravillosas. Y vemos el otro punto que seguimos aquí en el versículo 4 es que vemos que Jesús al nacer nace bajo la ley. Muchas personas no entienden por qué Jesús, cuando estaba en la tierra, le enseñaba a todos que obedezcan la ley. Pues Jesús nació bajo la ley, como dice también el versículo 5, para redimir los que están bajo la ley. Jesús vino primeramente para los judíos. Como sabemos, los judíos habían hecho un pacto con Dios cuando Moisés los sacó de Egipto. En Éxodo 19, Dios hace un pacto con Israel, pero Israel quebranta este pacto
y no lo sostiene. Y por esto, cuando Jesús vino, Él vino primero para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era el pueblo que Dios había hecho un pacto con. Ellos lo habían quebrantado. Así que ellos necesitaban arrepentimiento. Y esto es lo que hacía el bautizo de Juan y el bautizo que Jesús también enseñaba a través de sus discípulos. Era un bautizo de arrepentimiento para solo los judíos. Pero ya después que Jesús muere en la cruz, las puertas del reino se abren para todos, para judío o gentil, no importa. Pero los judíos, hasta los judíos cristianos, no entendían, aunque el Espíritu Santo hablaba el mismo mensaje a través de todos ellos. Siempre tenían ellos, como cualquier persona, el libre albedrío para escuchar la palabra que se hablaba a través de sus bocas de ellos, y podían ellos pensar y hacer lo que ellos entienden. No entendían ciertas cositas, y por eso en el principio habían batallas y malentendimientos, pero el Señor sabía que todo esto iba a suceder, y por eso escoge al apóstol Pablo para corregir estas deficiencias que se necesitaban en el primer siglo. Mateo capítulo 5 del 17 al 19, la cual ya estábamos hablando, ya hemos citado tantas veces, de que Jesús, cuando fue preguntado si vino a destruir la ley, él dice: no, yo vine a cumplirla. Y el versículo 5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús, como ya hemos visto, vino primeramente para los judíos cuando vivía en la tierra. Después, cuando Él muere, se abren las puertas para todos que puedan entrar. Continuando en Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, la palabra de Dios nos dice en el versículo 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estas son palabras de ánimo, hermanos y visitantes, porque el Señor, al morir en la cruz, Él abre las puertas para que su reino empiece. Y ahora nosotros, al poder entrar, cualquiera persona que oye el Evangelio y escoge obedecer, ya no es esclavo del pecado, sino ahora viene a ser esclavo de justicia. Mientras vivamos en este mundo, vamos a ser esclavos. Así que no crean de que estamos diciendo la palabra esclavitud como algo negativo. No, cualquiera cosa que nosotros servimos en este mundo, nosotros somos esclavos de esta cosa. Sea nosotros mismos, sea el dinero, sean las pasiones, sea cualquiera cosa de este mundo que nosotros ponemos como primero en nuestras vidas. Ese viene a ser nuestro ídolo, nuestro Dios. Y somos esclavos de esta cosa. Pero si nosotros entendemos la situación y escogemos ser esclavos del Señor, que en realidad eso es la verdad, la cual debemos de ser, porque Él nos creó, Él nos hizo desde el principio y nos hizo con un propósito. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 17. Romanos 6, 17. La palabra de Dios nos dice: pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Recuerden que nosotros, como ellos, los Gálatas, eran esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Pero ahora que Jesús muere en la cruz, ahora viene la libertad. Y todos ahora tienen
esta oportunidad de servir al Señor. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, la palabra de Dios nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y así es, hermanos, nosotros ahora, como los Gálatas, después que tenían esta invitación de poder entrar en el reino de Dios, fueron ahora libres de los pecados y ahora pueden ser cristianos. ¿Por qué el apóstol Pablo les está diciendo todas estas cosas? El apóstol Pablo los está animando. Él se preocupa por los hermanos de Galacia. ¿Por qué él está preocupado de los hermanos de Galacia? Pues ellos han dejado que ciertas personas entren entre ellos, tratando de volverlos a la esclavitud. Recuerden, sea la ley, sea cualquier cosa de este mundo que Dios no manda hoy, en este tiempo que empezó después de la muerte de Jesús, cualquiera persona después de la muerte de Jesús que no esté obedeciendo el evangelio de Jesús, está siguiendo otras cosas que Dios no manda. Y nos volvemos a ser esclavos otra vez de estas cosas. Vamos a leer Gálatas 4, versículo 8 y 9. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, las cuales os queráis volver a esclavizar? Y estamos regresando a esta idea. Recuerde que más lejos nos vamos de la tierra prometida. Por ejemplo, en la tierra prometida tenemos Jerusalén. Tenemos que viajar unas horas para quitarse de Jerusalén y ir a la región de Galacia, que a más lejos uno se aparta de la tierra prometida, menos judíos uno va a ver, y va a haber más gentiles que judíos. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo se refiere a los gentiles, porque ellos, como sabemos, la mayoría de gentiles eran paganos, servían a dioses creados, inventados. Y por eso él dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Pero recuerden que muchos gentiles después eran influenciados o convertidos al judaísmo, la cual, cuando el apóstol Pablo llega en lugares como en la región de Galacia, visitando esas diferentes ciudades, en las sinagogas, normalmente habían gentiles prosélitos en las sinagogas que se habían convertido al judaísmo. Pero ellos, antes de ser judíos, servían, eran paganos, servían a dioses extraños que fueron creados por hombres. Versículo 9, más ahora, conociendo a Dios, ahora ellos han escuchado el evangelio de Jesús. Pablo fue a Galacia y esto se puede aplicar también a gentiles que no se habían también convertido al judaísmo, que solamente el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de enseñarles y ellos obedecieron el evangelio. Dice: siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, las cuales os queréis volver a esclavizar? Había un problema, hermanos, en Galacia. Los hermanos estaban tratando de regresar a cosas que no tienen que ver con el evangelio de Jesús.
Y el apóstol Pablo trataba de animar a los hermanos que se aparten de estas cosas, porque en realidad estas cosas no los van a traer más cerca de Dios, sino los alejan del Señor. En Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, el versículo 8, la palabra de Dios nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Y esto es lo que atrae a la mente de los hombres. Recuerden que es más fácil tratar de convencer a la gente con cosas que nosotros entendemos, las cosas de este mundo. Es un reto más grande tratar de ayudar a las gentes para que las gentes crean en cosas que no ven. ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a convencer a gentes que crean en algo que no pueden ver? Pues esto es lo que es el Evangelio de Jesús. Como dice Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Ahí sabemos que vemos la definición de la palabra fe. Y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Ninguno de nosotros hemos visto a Jesús. No hemos visto al apóstol Pablo. No hemos visto a ninguno de estos hombres que leemos en el Nuevo Testamento. Pero nosotros, al estudiar, al entender el plan de Dios, nosotros podemos ver claramente de que es imposible de que un hombre surja con estas ideas. Porque solamente el Creador, el que inventó todo esto, es el que nos puede enseñar estas cosas. Porque los hombres ellos solo entienden de las cosas del Espíritu porque está en la palabra de Dios. Nadie más pudo poder descubrir estas cosas, sino el Señor las reveló a través de su palabra. En Hebreos capítulo 6, hermanos y amigos, en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, la palabra de Dios nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo por sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Noten de que cuando una persona en el primer siglo, cuando los apóstoles o los cristianos del primer siglo recibían el Espíritu Santo y tenían dones del Espíritu Santo, si estos hermanos habían sentido, probado todas estas cosas y ellos deciden darle la espalda al Señor, ¿cómo uno va a poder regresar los que se arrepienten y regresen a Dios? Pues no van a hacerlo, va a ser más difícil que ellos lo hagan. Nosotros hoy en día tenemos un privilegio a través de Jesucristo para obedecer el Evangelio y seguir viviendo aquella vida que el Señor nos ha enseñado. Los Gálatas tienen problemas, y estos problemas tienen que ver, como vamos a estar viendo, tocante a la ley. El apóstol Pablo está preparando para ir a más detalle en estas cosas, porque hasta nos va a usar un ejemplo del Antiguo Testamento para mostrarnos estas cosas y para mostrar a los Gálatas específicamente este problema de la ley. Gálatas 4, versículos 10 y 11, dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Palabras
tristes, porque el apóstol Pablo está dolido, porque estos hermanos, él fue unos de aquellos que los animó, que los ayudó, que escuchan el Evangelio. Y ahora, como él no está con ellos están regresando a estas cosas que tienen que ver en realidad con días festivos, días especiales que el Señor había dado a los judíos. Si vamos otra vez a Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios: por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Habían muchos judíos en el primer siglo, hasta cristianos judíos, que creían que la ley es algo que se debía de continuar, que hasta los gentiles debían de obedecer, ser circuncidados y obedecer la ley. Tenemos un ejemplo ahí en Hechos capítulo 15, cuando el apóstol Pablo están regresando de su jornada y regresan a Antioquía, y vienen unos hermanos de Judea diciéndole a los hermanos de Antioquía, que eran gentiles, que si ellos no se circuncidan y obedecen la costumbre o la ley de Moisés, ellos no pueden ser salvos. Y esto era el problema que estamos viendo, no solamente en Gálatas, sino a través del Imperio Romano, donde las iglesias de Cristo estaban surgiendo y creciendo. Muchas iglesias de Cristo en el primer siglo eran atormentados con la ley. Y el apóstol Pablo él y muchos más, tenían que ayudar a los hermanos a abrir los ojos para que vean exactamente qué es la voluntad de Dios. Gálatas 4, 12 y 13 dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Aquí el apóstol Pablo nos da detalles de cosas que no leímos en el libro de Hechos, pero parece, como estamos leyendo, que los hermanos de Galacia, a estos hermanos la cual lo conocen a él, todo esto empezó porque él tenía un problema, una enfermedad. En 1 de Corintios capítulo 9, por ejemplo, como vamos a estar viendo también, en 1 de Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23, la palabra de Dios nos dice: por lo cual siendo libre me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no están sujetos a la ley, como sujetos a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todo modo salve a algunos. El apóstol Pablo hacía todo lo que podía hacer, lo que se tenía que hacer. Él estaba dispuesto para ayudar a personas a venir a Jesús. Y esto es la idea del apóstol Pablo. Algunos no entienden por qué el apóstol Pablo iba a las sinagogas. Él iba a las sinagogas para ayudar a los judíos a que se vuelvan cristianos, que crean y confíen en Jesús para que sean salvos. Gálatas capítulo 4, versículos 14 y 15 dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.
donde pues está esa satisfacción que experimentabais, porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Muchos hermanos, muchos de nosotros creemos de que el problema que el apóstol Pablo le pide a Dios que le quite en 2 de Corintios capítulo 12, del 7 al 19, el mensajero de Dios, él le dice, muchos creemos de que este problema era un problema de su ojo, algo tenía su ojo, tal vez no podía ver de un ojo, algún problema tenía en su ojo que le pide a Dios 3 veces que Dios se lo quita, y el Señor le dice, mi gracia es suficiente para ti. El apóstol Pablo, preparando a los Gálatas, diciéndoles todas estas cosas, recordándolos lo que ha sucedido, para tratar de traerlos y hablar del problema que él está tratando de llegar. Gálatas 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Este es un problema grande, hermanos, porque hasta hermanos hay veces se molestan cuando se les dice la verdad. Nosotros no debemos de molestarnos si nos dicen la verdad. Debemos de agradecer a los hermanos que se preocupan para tratar de ayudarnos. Juan 8:45 al 47. Jesús diciéndole a los judíos, ustedes, ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué están molestos conmigo? Porque yo les digo la verdad. Y este es el problema, hermanos. Vamos a continuar. Gálatas 4:17 y 18. Dice, teniendo celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaos de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Habían ciertas personas, y vamos a estar viendo que estos son judíos, que están tratando de jalar a los hermanos del evangelio para seguir el judaísmo. Gálatas capítulo 1, el versículo 10, cuando el apóstol Pablo les dice que él está sorprendido de que ellos tan rápido han dejado el evangelio para seguir otro evangelio que en realidad no es otro. Y esto es la realidad que no solamente en el primer siglo, pero hasta hoy continúa, donde no a través del judaísmo, pero hay otras cosas que influencian a muchos para seguir otras enseñanzas. Gálatas 4:18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Como siempre, hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba ahí, ellos hacían lo correcto, ellos hacían lo que debían de hacer, pero parece que cuando el apóstol Pablo, pues ya que no está con ellos, ellos rápidamente están listos para escuchar a otras personas que no les están enseñando el evangelio de Jesús, sino están influenciándolos para ir a otro camino. Versículos 19 y 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Tantas cosas el apóstol Pablo estaba escuchando de los hermanos de Gálatas, que hasta se sorprendió de que las cosas que estos hermanos estaban haciendo. Y esto es triste, porque al final vamos a estar terminando este capítulo mirando esta alegoría o ejemplo de Agar y Sara de Génesis capítulo 16, del 1 al 16. No vamos a estar leyendo esto, no vamos a tener tiempo para regresar a Génesis 16, pero si hay alguien que está tomando notas, regresando a Génesis 16, del 1 al 16, vemos la historia de Agar y Sara. Sara, como sabemos, era la esposa de Abraham, y Agar era la sirvienta de Sara. Y Sara no podía tener hijos, y ella se le vino una idea de que ella va a darle a su marido, a su sirvienta Agar, para que Dios tenga un hijo de ella a través de Agar. Este no era el plan de Dios, este era su idea de ella. Y sabemos que Dios no necesita a nadie que le ayude.
Dios creó todo, Dios es todopoderoso, no necesita la ayuda de nadie. Pero esto es lo que hizo, y porque ella hizo esto, Agar tuvo un hijo, Ismael, la cual no era de acuerdo a la promesa, sino Dios le prometió a Abraham que le va a dar un hijo, y ese iba a ser Isaac, que iba a venir a través de Sara. Pero vamos a leer Gálatas 4, 21 y 22. Dice, decidme lo que queréis estar, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Por qué está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre? Ahora, la esclava y la libre, recuerden, la esposa de Abraham era Sara, y la sirvienta de Sara era Agar. Estas dos mujeres en esta historia van a ser usadas como un ejemplo representando el pacto que Dios hizo con Israel, y ahora el pacto que Dios hace a través de la sangre de Jesús. Estos dos hijos. Vamos a seguir leyendo. Gálatas 4:23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Recuerden que el Antiguo Testamento, el pacto que Dios hace con Israel, todas las leyes eran cosas que se tenían que hacer físicamente. Todo era físico, las promesas eran físicas. Dios les promete una tierra que fluye con miel y leche. Estos eran promesas físicas. Y la ley era una lista de mandamientos, la cual estas personas pues seguían. Pero lo que Dios quería quería su corazón. No que uno solo siga mandamientos. Hoy en día la gente se confunde creyendo que Dios quiere que nosotros tengamos la lista de mandamientos que debemos de hacer. Hay que ir a la iglesia cada primer día de la semana. Hay que ir entre semana. Y estamos simplemente haciendo lo que es como una lista de mandamientos. Esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros le obedezcamos, pero de corazón, que lo hagamos con todo el espíritu, el corazón. Por eso aquí hablamos, pero el de la esclava nació según la carne, lo físico, que es, vamos a estar viendo que es Agar. Vamos a continuar leyendo el 24 y el 25. Dice, lo cual es una alegoría, que es, como sabemos, un ejemplo. Pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijo para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Recuerden que los judíos, al recibir este pacto, podemos leer en Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 3, y vamos a estar viendo de que Dios hizo un pacto en el monte Sinaí, o podemos ver Horeb o monte Sinaí es el mismo monte. Dios hace un pacto con ellos, y este pacto era solo para los descendientes de Abraham. Agar representa este pacto que Dios había hecho con Israel cuando Dios los sacó de Egipto, y hace un pacto con ellos. Ya leímos en Gálatas capítulo 3 que la promesa era Jesús, y la ley no puede pues poner a un lado la promesa. La promesa es lo que Dios va a cumplir. Vamos a seguir Gálatas 4, 26 y 27. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocijate, estéril, tú que no das a luz, propompe en júbilo y clamo, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de los desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y representando esto, viendo esto, hermanos, podemos ver
que los hijos que representa, pues primero empezando con Sara y su hijo Isaac y los descendientes de ellos, como sabemos, estos son representando los de la carne, el primer pacto. Pero aquí Sara representa y sus hijos representa libertad, porque ella era la esposa de Abraham. Agar no era la esposa de Abraham. Así que Sara aquí representando la iglesia, los cristianos, los que iban a venir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Gálatas 4, 29 y 30. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora, más que ¿qué dice las Escrituras? Echa fuera a la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Recuerden que el judaísmo, la ley, Jesús iba a venir a cumplirla. Romanos capítulo 7, del versículos 1 al 4, vemos que Jesús, cuando Él muere, también Él cumple o muere la ley. Al morir Jesús, muere la ley. También lo hemos visto aquí en Gálatas 3, 29, todos estos textos hablando de la libertad, donde ya los judíos no tienen que obedecer la ley, pero de acuerdo a su costumbre, ellos lo podían seguir a hacer, pero un gentil él no tiene que circuncidarse y obedecer la ley porque él no es descendiente de Abraham. La ley ya no tiene que ver con salvación después de la muerte de Jesús. Es más, la ley nunca pudo salvar. La ley era, las personas tienen que obedecerla. Y si uno quebra un mandamiento, quebra toda la ley y la ley no puede perdonar. Y esto es el problema con la ley porque los hombres, pues los judíos, no la obedecieron, sino no pudieron por la carne, lo físico. Somos personas y como personas hacemos errores. Y peor, si uno no está tratando de servir a Dios, pero Dios quería que todos, hasta los judíos, le sirvan de corazón para que cuando Jesús venga y muera en la cruz, ellos de igual manera podían ser perdonados. Pero si ellos de corazón no vienen al Señor, pues ¿cómo el Señor los va a perdonar? Gálatas 4, 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esto es la realidad, hermanos y visitantes, de que aquí espero que hemos visto que el apóstol Pablo, tratando de ayudar a los hermanos de Galacia, la cual él estaba con ellos, les enseñó, ellos están apartándose de esto por influencia de otras personas y él les vuelve tratando de enseñar que la ley fue cumplida por Jesús y ahora estamos bajo un nuevo pacto, que es el pacto de Jesucristo. Espero que la palabra de Dios nos haya animado y espero que podamos continuar estudiando la palabra y ser animados por ella. Gracias a todos por escuchar y por seguir este estudio. Muchísimas gracias, hermano Jorge. Sin duda alguna, la palabra de Dios nos ilumina, nos anima y nos da fortaleza para seguir adelante. Le vamos a pedir a nuestro hermano de la oración, nuestro hermano Jesús Ángel Pérez, que nos lleve a Dios en oración y después, hermano Jorge, el hermano Sergio Herrera estaba tratando de entrar, pero yo no sé cómo pudiera él entrar, yo creo que ya no está por ahí. Bueno, nosotros podemos comentar y sin duda nos hemos alimentado y los que escuchen después se alimentarán. Hermano Jesús Ángel, por favor. Muy bien, mis hermanos, oremos, inclinando nuestro rostro como reverencia a nuestro Dios, oremos todos. Amado Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Creador del universo y
así también de todas las cosas que vemos y no vemos, así también de las maravillas, las creaciones, cada una de las cosas que ha así hecho en este mundo, Señor, de las cuales disfrutamos cada uno de sus hijos. Gracias, Señor, le estamos dando primeramente por todas y cada una de las bendiciones que ha derramado sobre cada uno de nosotros, aún sin merecerlas. Gracias, Señor, infinitas por permitirnos estar por este medio, en esta plataforma, en este estudio, en esta lección que hemos recibido de ánimo, de fortaleza espiritual por parte de nuestro hermano Jorge, el cual sea con él, sígalo bendiciendo, sígalo ayudando para así seguir aprendiendo más de su palabra, y así cada uno de nuestros hermanos que también se dedican así a dar los estudios y las lecciones, las enseñanzas de su bendita palabra, para también seguir creciendo espiritualmente y seguir aprendiendo más de su bendita palabra, Señor, y así ponerla en práctica en nuestra vida espiritual y en esta vida, en este mundo. Señor, sea con cada uno de nosotros, ayúdenos a nunca desviarnos de su camino, siempre estar firmes adelante, así como lo hizo en su momento, en su tiempo, nuestro hermano, el apóstol Pablo, en todas sus luchas, todas sus batallas, todos sus sufrimientos, sus aflicciones, también de igual manera sea con nosotros, aunque sabemos que pues no estamos pasando por las mismas situaciones, pero aún así tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias luchas, para que sea con cada uno de nosotros, denos esa sabiduría, y a nosotros también denos esa inteligencia para pedir esa sabiduría, no dudando nada, con fe, y así será respondida conforme a su santa y llena voluntad. Señor, todas las cosas nos agradeciendo, rogando y pidiendo en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias hermano Jesús. Vamos a dar oportunidad a los que estamos aquí, ¿verdad? Si tienen algo que comentar. Y comenzaremos según el orden de la pantalla que tengo aquí enfrente. Nuestro hermano Ismael, si es tan amable, primero, después nuestro hermano Jesús Ángel, luego su servidor, y después pasaremos a nuestro hermano Jorge. Sin duda alguna, hemos recibido una lección excelente que nos anima, que nos ilustra, que nos ilumina nuestro entendimiento para ver que la adopción de todos, es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Ismael, si usted gusta comentar algo y desea abrir su micrófono, por favor. Muy bien, gracias a nuestro hermano Javier. Como siempre, nuestro hermano Jorge hace buen trabajo y parece que no le tocaba a él, pero pues hizo buen trabajo. Para que quizá no tenía tanto tiempo para prepararse, no sé, pero sí, yo la única cosa que no entendí muy bien, no sé si después nuestro hermano Jorge quiere explicarlo o alguien más, donde habla ahí de verso 2, tutores y curadores. Eso yo no entiendo qué se refiere. Pienso que la ley de Moisés, que era como un maestro, un tutor para llevarnos a Cristo, pero no sé, puede ser que significará otra cosa, no sé. Pero pues sí, y luego también nos pone a pensar que eso sucede mucho hoy en la iglesia. Los hermanos en Cristo no se quieren ir para la ley de Moisés, pero los hermanos en Cristo se quieren ir al mundo, si quieren, o a otras sectas. Yo he conocido hermanos que se han ido con sectas y es increíble cuando uno ya conoce la verdad, y no se van así con otras sectas. Lo que pasa es que no estaban bien cimentados, quizás no conocían la verdad en verdad. Se bautizaron, pero no en verdad estaban convertidos, puede ser. Pero es triste cuando vemos esas situaciones. Estoy seguro que Pablo también, por eso cuando dijo nuestro hermano que Pablo se preocupaba por los hermanos de Galacia, se preocupaba porque los hermanos podían perder la salvación, tanto que se trabajó con ellos, cambiaron de la ley de Moisés a ser cristianos,
y luego volver otra vez a aquello. Claro que en este caso vemos que muchos lo hacían, los judíos lo hacían porque ellos nacieron bajo el Antiguo Testamento, vamos a decir, nacieron bajo esas leyes, estaban impuestos a todo ello y querían regresar. Pero yo creo que los Gálatas lo que querían hacer, que nuestro hermano Jorge me corrija si estoy errado, pero lo que querían hacer, pienso yo, querían tener un pie en la ley de Moisés y un pie en el Evangelio. Y no trabaja, no hay salvación de esa manera. Y Pablo les dice, no en esas palabras, pero que necesitan hacerse firmes y pensarlo bien porque pueden perder la salvación. Muchas gracias, nuestro hermano Jorge, otra vez, y ese es mi comentario. Gracias, hermano Ismael. Muchísimas gracias. Hermano Jesús Ángel, ¿le gustaría comentar algo acerca de la lección? Si es tan amable, puede abrir su micrófono. Muchísimas gracias, mis hermanos. Primeramente, pues un gusto enorme saludarles, un placer estar aquí nuevamente con ustedes, y también es un gusto enorme haber escuchado la santa y bendita palabra de nuestro Dios expuesta por nuestro hermano Jorge. Muchísimas gracias por ese trabajo, por ese esfuerzo. Se admira bastante, ¿verdad? Todo sea para honra y gloria a nuestro Dios. Y así es, como se ha mencionado, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios es clara, ¿verdad? Sabemos que todo, nuestro Dios nos dejó todo escrito en su santa y bendita palabra, el cual cada uno de los hermanos que tienen esa, ese don, ¿verdad? O esa facilidad para así entender la palabra de nuestro Dios por medio de, no sé, algún estudio que llevaron a cabo o algún, experiencia, ¿verdad?, que han tenido en cuestión a algún estudio, ¿verdad?, por parte así como de algún hermano. También es muy importante, ¿verdad?, para aquellas personas, o bueno, aquellos hermanos que a veces, pues, no comprenden algún punto, ¿verdad?, y es bueno estar siempre con ese apoyo de los hermanos, y así como, ¿verdad?, vimos el día de hoy, ¿verdad?, es realmente lamentable como hay hermanos, ¿verdad?, que a pesar de tener la verdad en sus manos, que es la santa palabra, pues deciden, ¿verdad?, apartarse de nuestro Dios, deciden irse al mundo, amando al mundo, así como el ejemplo de Demas. Ya ven que Demas estuvo con nuestro hermano, el apóstol Pablo, anduvo con él y anduvo acompañándolo, y al final, ¿qué vemos ahí? Lo abandonó, lo desamparó y se fue amando al mundo. Entonces, pues no seamos como Demas, ¿verdad? Sigamos firmes en el camino, sigamos adelante luchando. Todos tenemos batallas, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias batallas, de las cuales pues tenemos que lidiar y tenemos que estar bien firmes en la palabra de nuestro Dios y así seguir avanzando, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano Jesús. Bueno, ahora me corresponde a mí. Bueno, como dice nuestro hermano Ismael, no le tocaba a nuestro hermano Jorge, pero aún así se mira su preparación. Tomó tiempo para prepararse, tomó tiempo para tomar en serio este privilegio y responsabilidad, y creo sinceramente que hizo un excelente trabajo explicando este capítulo 4 de los Gálatas. Pues se nos muestra allí, ¿verdad?, que el judío, aunque tenía descendencia de Abraham, iba a ser adoptado solamente a través de Jesucristo, que es la promesa que Dios hizo con Abraham antes de la ley. Y también, como nuestro hermano Jorge ya nos explicó, esas ilustraciones que el apóstol Pablo usó al principio en los primeros versículos, el hecho de un heredero y de los esclavos, ¿verdad? En lo cual nuestro hermano Ismael hizo una pregunta, pero le vamos a pasar en unos momentos el micrófono a nuestro hermano Jorge, para ver si puede atender eso del heredero, del tutor y de todo eso.
Pero creo yo que ahí ilustra bien, ¿verdad?, que el hijo y el heredero están en las mismas condiciones. Necesitan los dos la ayuda de Dios, ¿verdad? Y el ejemplo de la alegoría de Sara y Agar, ¿verdad? Nos dan luz y entendimiento. Claramente dice ahí que lo que se hizo en el monte Sinaí representa a Arabia, la Jerusalén presente, los judíos, no nadie más, los judíos, pero que de Sara encontramos la Jerusalén celestial, haciendo un contraste entre los judíos terrenalmente hablando y la Jerusalén celestial, que están incluidos judíos y gentiles, pero son de promesa a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo entendí de la explicación que nos dio nuestro hermano Jorge. Gracias. Lo que dijo nuestro hermano Jorge, ¿verdad? Adicional en sus comentarios, que es más fácil llegar a la gente con cosas que la gente entiende y que son fáciles para la gente, pero el evangelio no es humano. El evangelio es la mente de nuestro Dios y tenemos que reprogramarnos y escuchar la palabra de Dios desde cero, olvidar y abandonar todo lo que sabemos y acercarnos a Dios, porque es algo fuera del humano. No es que no esté a nuestro alcance, es fuera del humano. Es de Dios y por lo tanto tenemos que entender a Dios. Dios es alguien diferente a nosotros los humanos para poder entender. Como se dice en las Escrituras, el que quiera ser sabio, hágase necio a fin de poder ser sabio. Yo sinceramente fui animado y ilustrado con esta lección. Gracias, mi hermano Jorge. Y adelante, ¿verdad? Adelante, no sé si corresponde ahora la oración o contestar las preguntas. Yo creo que las preguntas después de la oración. Bueno, ahora yo creo que me corresponde a mí hacer esta última oración. Y les invito, hermanos, que con respeto y reverencia vayamos a Dios en oración. Agradecemos a nuestro hermano Jesús Ángel, que a pesar de que está tal vez presto para ir a su trabajo y en su carro está con nosotros, Dios le bendiga. Oremos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, le alabamos, le bendecimos y le damos gracias. Que como se nos ha enseñado en muchas cosas en esta lección, una de ellas es que a usted no le agrada mucho que hagamos solamente las cosas, sino que le agrada que pongamos nuestro corazón. Queremos esforzarnos, bendito Dios, para que en esta oración pongamos nuestro corazón delante de usted para darle gracias. Gracias por su palabra, gracias por su siervo, nuestro hermano Jorge, por nuestros hermanos que están aquí presentes y los que no pudieron estar, que sabemos que muchos andan en ocupaciones en su reino, en su viña. Pedimos bendiciones para ellos, pedimos bendiciones, bendito Dios, para aquellos que han estado sufriendo alguna enfermedad física, como es el caso de su siervo, nuestro hermano Osvaldo, que tuvo una cirugía. Y también sabemos que su nietecita ha estado teniendo problemas físicos ya de tiempo. La queremos seguir poniendo en sus manos, bendito Dios, que usted obre. Y por nuestros hermanos que intentaron estar en esta plataforma, pero por causa de las circunstancias no han podido, pero sabemos que han estado atentos a su palabra, le damos gracias de corazón. Le pedimos humildemente que usted bendiga a el resto de las personas que están escuchando su palabra a través de diferentes redes sociales. Y lo suplicamos humildemente y con nuestro corazón que bendiga
aquellas personas que lo escucharán en un futuro cercano o lejano. Gracias de todo corazón, bendito Dios, perdone nuestras iniquidades y nuestras faltas y ayúdenos a seguir adelante, se lo suplicamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Ahora sí, le vamos a pasar el micrófono a nuestro hermano Jorge. Ok, pues antes de, déjenme primero apagar Facebook y le damos gracias a todos que se conectaron y las personas que van a estar viendo este estudio. Esperemos que sea de ánimo, como siempre el Evangelio en marcha, tratando de traer estudios bíblicos para animar a todos que lleguen, que vengan al Señor y que le sirvan con todo el corazón de acuerdo a su palabra. Así que déjenme primero cerrar aquí